en la casa teníamos una batería, entonces, pero porque hacía bastante ruido, entonces mi madre decidió venderlo y comprarnos un piano, ¿ya? Pero el piano nunca lo usábamos, entonces era algo que obviamente solo le teníamos ahí. Mi pasión por la música fue cuando con mi tía íbamos a la iglesia y había un hombre que tocaba el piano. Él vino a nuestra casa a darme clases a mí y mi hermano y me gustó bastante cómo tocaba el piano, pero a mí en vez de que me indique a tocar, me gustaba más que él toque, o sea, que yo escuchar lo que él tocaba. Y ahí es cuando me gustó bastante y empecé a buscar en internet cómo tocar, digamos, el piano. Y con el tiempo, obviamente, me siguió gustando la música y busqué en internet. Había una chica en internet, en YouTube, que cantaba y producía su música. Entonces fue algo que me gustó bastante. Y busqué, digamos, cómo es que ella hace la música o sea, ella produce todo. Y encontré un programa que se llama Logic. Y yo busqué también un programa, digamos, vuelta, digamos, algo gratis. Usé este programa que se llama FL Studio y empecé a hacer, digamos, un reggaetón. Creo que todavía tengo algunos beats. Y bueno, así empezó, digamos, como yo empecé, digamos, mi carrera, digamos, dentro de la música. Y bueno, hasta ahora seguimos haciendo música. Bueno, aquí tengo uno de los beats, digamos, que me gusta bastante y les voy a, digamos, más o menos indicar, digamos, la estructura y todo eso, como hice, digamos, un reggaetón beat. Normalmente cuando hacemos reggaetón, el BPM es dentro, digamos, de 80 hasta 100, por ahí más o menos. Entonces, en este caso, este beat, digamos, tiene el BPM de 80. Vamos con este plug y eso es lo primero, lo que se escucha, digamos. Y aquí este sonidito es, digamos, que usamos para, digamos, hacer lo que es lo principal, la fundación, digamos, la foundation. Y de aquí saqué una melodía, como pueden ver que es esta. Como pueden ver que aquí esto se repite porque necesitamos algo que sostenga, digamos, al beat. Y acá introducimos a otro sonido, como pueden ver acá, este. Y este le acompaña, digamos, al plug que tenemos acá arriba. Lo importante, digamos, cuando hacemos beats, tenemos que siempre hacer, digamos, cambios. No podemos mantener lo mismo porque queremos que haya cambio, pero no un cambio drástico, porque queremos que la música vaya fluyendo. Como pueden ver, aquí añadí este sonidito. Y en sí lo que está haciendo está tocando obviamente las mismas notas que toca, digamos, los acordes, los 4 acordes. Y de aquí tenemos igual que es un plug. Y este sonido solo va 1, 2, 3 y marcamos lo que es las mismas notas del acorde. Podemos movernos acá al bajo y al sub. Eso es lo que le da el ritmo y lo que le llena al beat. Y obviamente le añadí con este otro, tal vez no se escuche, pero es para llenarle al bajo. Una vez que tenemos eso, aquí les voy a indicar cómo es los drums. Cada 4 pasos y el snare va pegando así, como pueden ver aquí. Y eso se repite normalmente, digamos, en un beat de que es de reggaetón. La cosa es no es la cantidad, sino es la calidad, digamos. Entonces ver con las personas que uno se
digamos, se tiene un buen, digamos, entendimiento, y eso es muy importante en esto de la música, como productores, digamos.